idea. Bueno, pues, compañeros, vamos a tratar acá en esta, espero que menos de 2 horitas, el tema de la gestión de ambientes híbridos de aprendizaje, que realmente es el tema que ha estado en boca de todo el mundo en el último año, y en los últimos meses nos hemos enfrentado ya a una serie de conceptos un poco más, digamos, alternativos respecto a lo que estamos hablando ahorita. En el 2020, lo que vivimos en el marco de la gestión de ambientes de aprendizajes híbridos fue una urgencia, porque nos fuimos a cuarentena y a los pocos días teníamos que estar implementando cosas con las que seguramente no estábamos ambientados, y fueron medidas en muchos casos de urgencia. Muchos profes tuvieron que vivir la urgencia de utilizar el WhatsApp como medio de comunicación o empezar a implementar otro tipo de estructuras digitales para comunicarse con sus alumnos, pero privilegiando esa necesidad de enseñar, de dar un mensaje de educación. Y este año lo que nos ha demostrado, lógicamente, es que existe una real necesidad de adaptación, y no solamente por una contingencia como la que estamos viviendo, sino porque realmente la educación y los ambientes en los que nos desempeñamos así lo requieren. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer en este momento, y teniendo en cuenta las particularidades de este ciclo de apertura, que básicamente está orientado a una estructura diagnóstica, es que podamos pensar cada uno en los escenarios en los que se desempeñan, cómo podemos ayudar y cómo podemos colaborar a que este tipo de estrategias en el marco de los ambientes híbridos puedan ser mucho más comprensibles para el resto de toda una comunidad educativa. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a tocar 4 temas en esta formación. Esta es la presentación que nos mandan del Ministerio. Va a tener algunas modificaciones en su estructura, pero básicamente el mensaje será el mismo. Vamos a presentar un poco de cuál es el objetivo de este ciclo, vamos a hablar un poco de la estructura, un asunto que es práctico, y cerramos. Entonces, ¿qué es el objetivo de este taller? Básicamente es apropiar una serie de principios generales de la gestión de los ambientes híbridos en la consolidación de procesos de enseñanza y aprendizaje en la modalidad de alternancia. Y básicamente lo que ha aparecido en estos momentos es el concepto de lo híbrido, vamos a hablar de lo híbrido en la educación, y eso implica lógicamente comprender una serie de conceptos que vamos a tratar de exponérselos de una manera clara, concisa y comprensible, y principalmente que lo puedan adaptar a los escenarios y las instituciones para las cuales ustedes trabajan y se desempeñan. ¿Qué tenemos aquí como objetivos específicos? Identificar algunos conceptos relacionados con la gestión de este tipo de ambientes para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Reconocer la gestión de ambientes híbridos de aprendizaje en la consolidación de prácticas pedagógicas que permitan el desarrollo de competencias y aprendizajes en un esquema de alternancia. Bueno, mis queridos amigos, enciendan sus cámaras, por favor, todos. Los quiero ver a todos. A María Carolina Santos, que hace tiempo no la veía, a mí la veo clarísima. Adrián. El señor Grimaldi, hombre, lo veo de gafas. Nunca lo he visto de gafas. Compañeros, desde esta perspectiva, yo creo que todos, en el contexto en el que nos desempeñamos hoy, hemos hablado de alternancia, hemos hablado de lo digital, hemos hablado seguramente en algunos casos de lo híbrido. Todos nos ha tocado hablar de eso, preparar los planes de alternancia. Todos hemos estado, digamos, en un esquema como este. Entonces, hoy nos toca pensar que lógicamente la alternancia es una realidad, no solamente porque el Ministerio lo está manifestando, aparte porque es un objetivo interno de que esto suceda, de que la presencialidad se dé, y particularmente en primaria. Es un objetivo
casi que el corto plazo para el Ministerio de Educación. Y todos hemos escuchado las grandes críticas de diferentes sectores que hemos tenido con la alternancia, pero tenemos que pensar también en las circunstancias que nos tienen que llevar a que esto se posibilite. Todos van a visualizar un ejercicio. ¿Qué creen que es lo fundamental dentro de un tema de alternancia, dentro de la institución educativa en la que se está? Piénsenlo solamente, piénsenlo ahí 30 segunditos. ¿Qué es lo fundamental dentro de un esquema híbrido o de alternancia? Seguramente muchos han leído sus planes de alternancia en las instituciones. Piensen en un elemento clave, en uno. Piensen. 30 segunditos. Si lo pueden escribir en una hojita pequeña, lo escriben. ¿Qué es lo fundamental? A ver, Darío Lima, yo soy el dedocrático. ¿Qué es lo fundamental para vos, Darío? Dígame una palabrita que sea fundamental en un esquema de alternancia. Compromiso. ¿De quién? De padres de familia, docentes y estudiantes. Toda la comunidad educativa debe tener un compromiso para el tema de alternancia. Jennifer Castillo, cuéntame a ver. Yo diría la parte de interacciones, la interacción que va a tener docente, estudiante, docente, padre de familia, estudiante y padre de familia, en la realización de las actividades o en esos conocimientos previos que van a recibir. Ok. Entonces, mire que Sonia ahorita les decía que esto es una realidad. Estamos ante una eventual realidad y que tenemos que priorizar también una serie de derechos de nuestros niños. No es porque lo diga el ministerio, hay una serie de argumentos que nos implica llevar a que esto se pueda generar. En el chat de Barranca les estoy enviando una encuesta que se toma menos de un minuto. Por favor, ábranla. Ya se lo envío a Sonia también, para que se lo envíe a los compañeros de Villavicencio. Profe Jorge, disculpe que le interrumpa. ¿Será que su merced se puede acercar un poquito más? Es que casi no se le escucha. No sé si ¿En serio? Sí, sí, ¿Todo lo señor. están escuchando bajito? Sí, es que pena con Yo usted. lo escucho bien. Yo también lo escucho bien. Gracias. Yo lo escucho entrecortado, pero el problema de la cámara. Gracias. No, pero a la profe Adriana también se le escucha entrecortado. Parece que es la señal allá, profe Adriana. Sí, Adriana, se le escucha entrecortado. No, Javi, por ejemplo, yo también te escucho entrecortado. En el chat les envié la encuesta. Chicos de Villavicencio, en el chat de Villavicencio puse la encuesta, también por si otros compañeros la quieren. Marco, ¿la viste? Sí. Tienen tres preguntas. Sí, señora. Ahorita que siga hablando, si se escucha bajito, me cuentan de una. A ver qué. Yo te escucho perfecto, Jorge. Fuertísimo y claro. Debe ser cuestiones de señal. Eimer está acá en la llamada. Se te fue. Apagaste tu micrófono, Sonia, por si estabas diciendo algo. Sí, no, que estaba mirando si Eimer habría podido entrar. Él tenía el link en la agenda. Bueno, ya luego él me contará si le tuvo alguna dificultad. ¿Todos la abrieron ya? ¿O alguien que tenga dificultades? Vamos, yo en el chat que abro aquí no veo el link. En lo último que hay en el chat de Barranca, ahí hay un link. Luis, en el de WhatsApp. El que dice Tutores Barranca.
Bueno, van 9 respuestas. Trece respuestas. Listo, compañeros, miren. Primera pregunta. ¿Qué consideran que es lo fundamental aquí dentro del cambio, dentro del ajuste? No les voy a mostrar todas las respuestas. Alguien que me diga qué cree que fue lo que pegó más alto. ¿Es la pregunta, mano? La pregunta 1. ¿Cuál considera que es el mejor recurso para un ambiente de aprendizaje híbrido? Docentes. ¿Qué creen que fue lo que pegó primero? Docentes. Docentes. Docentes puse yo también. Docentes. Docentes también. Docentes. Sin embargo, lo que estuvo de primero en la respuesta fue el currículo. Sin embargo, pero mire, esto lo estamos haciendo especialmente para elevar esta discusión para lo que les quiero mostrar a continuación. Indudablemente, con lo que hemos ajustado nosotros, creemos que el docente es la herramienta fundamental. Independiente de que haya que hacer ajustes en la infraestructura, independiente de que tengamos que hacer ajustes en el currículo, independiente de eso. La respuesta se las voy a enviar para que también la tengan dentro de lo que estamos trabajando en esta formación para que la complementen. Sin embargo, creemos que el docente es una de las cosas más importantes. La segunda pregunta. Mucho se ha hablado del derecho a la educación en estos tiempos, en lo que se habla, en lo que los niños pueden hacer y no hacer. ¿Cuál es el derecho a la educación que primó? El derecho que primó dentro de las respuestas. ¿Cuál creen? Derecho a la vida. Derecho a la vida. La vida. Observen entonces las particularidades de lo que uno cree y de lo que se cree en conjunto. Lo que primó en la respuesta fue el derecho a la educación. El derecho a la vida es el derecho que más se ha hablado en este momento, en medio de todas estas circunstancias. Prima el derecho a la vida. Claro que prima el derecho a la vida. Sin embargo, en un escenario como el de nosotros, la respuesta es la educación. Claro. Porque creemos que lógicamente uno no va a excluir a la otra. La vida tiene que prevalecer y tiene que prevalecer en todos los escenarios. Ayer Sonia me contaba, por ejemplo, una experiencia de lo que pasaba en un salón en Francia, en el cómo se podían cuidar
los niños cuando un niño era detectado por COVID, pero que sin embargo terminaba privilegiándose la capacidad de relacionarse en un niño, de aprender y de educarse. Pues para nosotros la respuesta fue la educación, para que vean. En esa medida de la educación, que fue la respuesta mayoritaria en este grupo, ¿cuál es el elemento que priorizaríamos? ¿Qué priorizaríamos nosotros? Entendiendo que la educación fue lo que elegimos. ¿Qué escogemos? ¿Qué creen que fue lo que salió en nuestras respuestas? A ver, Marta. Silva. Sí, profe. Sí, profe, buenos días. De la tercera pregunta. A ver, lo que vos contestaste, pues, a ver. O sea, de la anterior contesté que es derecho a la vida. Ajá. De la La anterior. tercera. Calidad, contesté yo. Es que no la recuerdo, justamente iba a mirar. De la Calidad. tercera pregunta. Espérate un momento. De la tercera pregunta, es que no recuerdo la... Prioriza un elemento del derecho a la educación. Ahí habían algunos, también había posibilidad de otro. ¿De qué te acuerdas? La permanencia. No, coloqué es que no me acuerdo de la respuesta, pero creo que era la primera, que era acerca de poder... Las opciones son acceso, acceso. permanencia, participación, calidad, otra. Participación, acceso. calidad, otra. Yo coloqué acceso, como una primera opción. Acceso. ¿Qué ganó en este grupo? Sí, señor. Calidad. ¿Qué fue lo relevante? La calidad. Calidad. La calidad. Pero la calidad sí, implica, entre otras cosas, que ya tenemos a nuestros muchachos allí, en uno o en otro escenario. ¿Pero qué implica? Que lo que estamos generando o lo que le vamos a generar implica asumir otro tipo de ejercicio. Ahora, les voy a presentar entonces, muchachos, algo que no hizo parte de la formación para este ciclo en particular. Sin embargo, nosotros lo vamos a asumir como uno de los ejercicios interesantes o importantes o que consideramos pertinentes para este proceso de formación. Ahí lo ven, ¿cierto? Start it up. Muy bien. Entonces recordemos tres cosas. Docencia, educación y calidad, que fue lo que primó en este grupo. Docencia, educación y calidad. No estamos diciendo que la vida no sea importante. No estamos diciendo que los otros atributos no sean importantes. Estamos manifestando es que dentro de un grupo como este, con lo que nosotros hoy creemos, consideramos que es importante tener en cuenta los aspectos. Antes de empezar este pequeño ajuste de ideas que voy a hacer con esta presentación, les quiero manifestar, digamos, lo siguiente. Esto es un tema realmente complejo, realmente nuevo en el mundo. Hay algunos países que han estado un poco más avanzados en el tema de los ambientes híbridos. Pero ¿qué queremos hacer nosotros? Es que ustedes empiecen a entender en el marco de este ciclo de apertura que estamos haciendo una fase diagnóstica, comprendiendo qué está pasando en las instituciones y con todos esos ingredientes, cómo vamos a ayudar a adaptar muchas de estas necesidades para poder llevar lo que disciplinarmente podemos hacer a cada uno de estos escenarios. Entonces, para empezar con esto, hay un tópico que me gustaría traerles, porque hay tópicos de educación híbrida que hacen referencia a los años 1995, 1997. Hay unos tópicos de educación híbrida un poco más recientes, que se los quiero poner en consideración. Esos dos pedagogos manifestaron varias cosas. La primera es que en nuestra sociedad posee el poder innato de adaptarse y resolver problemas de los que no éramos plenamente conscientes antes de afrontarlos. Da la sensación de que la escuela tradicional queda atrasada con respecto a los adelantos de la psicología y de la ciencia, y está al margen de las profundas transformaciones que se producen, hablando de muchas de las circunstancias, incluso que estamos viviendo actualmente. Hoy el llamado, lógicamente, es a un proceso de adaptación nuevo, distinto, como decíamos ahorita, disruptivo, que cambie profundamente lo que estamos haciendo nosotros en la educación, y no nos puede dar miedo. Desde esa perspectiva hay que tener algunas consideraciones en lo que estamos tratando de tocar aquí. Hay que hacer un diagnóstico, lógicamente, de la situación de los alumnos, no solamente del académico, sino del social,
del psicológico, cómo están llegando los chicos, qué aprendieron, en qué nivel están, qué hicieron en el marco de la alternancia, si fue significativo o no, cómo estuvieron viviendo el tema en la casa, qué les proporcionamos para que en el colegio, en la casa, tuvieran aprendizajes significativos. Lógicamente, valorar la posibilidad de alternancia, entender lo que cada institución educativa está pensando. De cierta forma, influir e intervenir lo que cada institución está pensando. Eso se lo hablábamos muy claramente a Susana estos días. Ya es hora de que podamos influir también en lo que se está decidiendo, porque no se trata simplemente de no ir por no ir o de ir por ir. Esto hay que construirlo. Y la construcción de la alternancia implica un trabajo conjunto entre todos. Plantear las alternativas por un modelo híbrido y, lógicamente, pensar en la estructura curricular. En estas circunstancias hay algo que es bueno que se tenga en cuenta. Lo último que sacó el Banco Interamericano de Desarrollo en espacios híbridos manifiestan algo que es esto. En la nueva normalidad se espera que se enfaticen experiencias centradas en el estudiante, que sean individualizadas, relevantes y atractivas. Un poco lo que estamos hablando ahorita. No se trata de dar mucho, se trata de dar lo que es relevante, lo que es importante, lo que es atractivo, que se individualice un poco al estudiante comprendiendo su propio ritmo de aprendizaje y comprensión. A eso nos están llamando los aprendizajes híbridos, y lo que desarrollemos, ejecutemos, planteemos y diagnostiquemos tiene que ir orientado a entender estas circunstancias tan especiales. Ahora, el modelo híbrido, ¿qué debe hacer? O sea, debe capturar la atención, el interés de los estudiantes por aprender. Por eso les decíamos al principio que aquí debemos plantear herramientas y estructuras realmente creativas, distintas. El interés. ¿Y esto qué incluye? Educación remota, sin duda, híbrida con distanciamiento e híbrido sin distanciamiento. En esa medida se han planteado ejemplos de presencias en colegios y escuelas de incluso 2 veces a la semana para secundaria y entre 3 y 4 veces para primaria y educación inicial, con cosas que ya hemos visto acá en Colombia en ese modelo. O sea, hoy ya hay instituciones educativas de primaria que van entre 3 y 4 veces presencial a la institución educativa, con algunas consideraciones logísticas, de ingreso, de salida, de subgrupos, etcétera, pero están yendo. Y de hecho, dentro de las últimas informaciones que nos han llegado a nosotros, que de hecho hemos visto en el DANE publicó hace poco, que incluso la asistencia a los colegios en modelos híbridos están viendo que el contagio en el marco de lo que estamos viviendo realmente bajo. Y si a eso le sumamos que el contagio en las edades de nuestros niños en primaria es el más bajo del país. Entonces, están dadas las condiciones no solamente para pensar en un modelo híbrido por las consideraciones propias de la pandemia, sino en un modelo híbrido que sirva para complementar lo que hoy la educación tiene que hacer, pensando incluso en largas distancias de los niños con su institución educativa, entre otros miles de cosas. Desde esa perspectiva, hay 4 cosas claves en la educación híbrida que es bueno que se tengan en cuenta. Indudablemente, uno de los principales protagonistas es la estrategia tecnológica y digital. Hoy el mundo se está transformando y eso hace parte de esta realidad, pero sobre la cual se puede implementar un modelo como este. Adicionalmente, las nuevas pedagogías, las competencias y el perfil del docente es una de las cosas más claves. Entonces, aquí no se trata de cambiar los docentes que tenemos, no se trata de eso, pero sí tenemos que tratar de influir en una nueva mirada de la educación en los momentos en los que nosotros estamos. Hay que, más que actualizarlos, tratar de influir positivamente en otro tipo de necesidades que hoy tenemos. No es un WhatsApp, no es cualquier plataforma con la que nos encontremos. Se trata de influir en un modelo que pueda ser adaptable a las necesidades que tenga cada contexto en particular. También es un llamado que se está haciendo a las organizaciones de educación en Colombia. El equipamiento y la conectividad es un imperativo de las instituciones. No se trata de sufrir, de que es que no tenemos cosas o que no tenemos equipos. Las instituciones tienen que entender que hoy esa es una realidad.
El tercer pilar hace parte de muchas de las cosas que nosotros hacemos y sobre las cuales también tenemos que influir determinantemente. Tiene que ver con los contenidos y con las plataformas. Tenemos lineamientos, tenemos guías, tenemos recursos, tenemos herramientas, pero tenemos que, como lo hemos hablado durante la mañana, que tenemos que simplificar lo que es y lo que no es, lo que tiene que ser significativo y lo que no, lo que puede servir para conectar lo que viene y lo que ha pasado. Eso, ahí es donde nosotros tenemos que ser determinantes al momento de implementar modelos de educación híbrida, en el contenido. Ahí tenemos que jugarla muy claramente para hacer cambios y transformaciones. Y lo otro tiene que ser muy importante, el dato y el seguimiento en un modelo como este. Nosotros podemos enviar una tarea por WhatsApp, por Google Meet o conectados como podemos estar aquí en este momento, pero estamos conectados pero no estamos. Y eso ha pasado con muchos de los estudiantes. Están conectados pero no están. Y la estructura de datos y seguimiento del estudiante es algo que tiene que ser también determinante en lo que está pasando con el seguimiento respecto a las conexiones, a la conexión de los alumnos y a la interrelación que tienen los alumnos con el docente. Ahora, hay algo que también ha denominado dentro del ambiente híbrido las nuevas pedagogías, y es la forma en la que se optimiza el tiempo presencial y remoto, que busca esencialmente reforzar la capacidad de aprendizaje autónomo, lo individualizado, que el estudiante tenga la condición, la competencia con lo que tenga a su alrededor para aprender. Entonces, por ejemplo, se define el abordaje pedagógico del modelo de aprendizaje profundo a través de la adquisición de 6 competencias: el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, la creatividad, ciudadanía, comunicaciones y carácter. Esas 6 Cs son las que se están hablando ahorita como las 6 principales competencias en el marco de las nuevas pedagogías. Y desde allí es donde seguramente podemos echarle mano para hacer ajustes y transformaciones, no solamente dentro de los contenidos, sino dentro de toda la estructura que la institución educativa tenga para hacer sus cambios. ¿Y esto por qué estas 6 C? Para promover el desarrollo de dichas competencias, los centros educativos podrían facilitar la colaboración docente e integrar diferentes áreas de conocimiento. Entonces vuelve a aparecer lo que tanto hemos hablado, sobre lo que tanto hemos hecho énfasis. El tema de integrar diferentes áreas de conocimiento, los ejercicios de unificación, de integrar áreas en el marco de un ambiente híbrido es lo que hoy estamos llamados a hacer. ¿Cómo integramos toda nuestra estructura de áreas para hablar no solamente de un mismo tema, sino para que cada aprendizaje tenga sentido dentro de una misma consideración? Hacia allá es donde estamos orientando y donde se deben orientar los componentes del aprendizaje híbrido. Entonces, recordemos ahorita, hablamos del docente. El docente no solamente dentro del componente híbrido, sino también dentro de un nuevo perfil. No, como les decíamos ahora, no lo vamos a cambiar, pero sí tenemos que identificar una nueva estructura del perfil del docente. Primero, que use y maneje herramientas digitales. Hoy es una necesidad imperante para todos nosotros. Y debemos promoverle eso, debemos buscar alternativas, debemos buscar que quiera hacer eso de todas formas. Entonces, frente a ese tipo de asuntos, lo decíamos hace unos días en otra reunión, no es que las TIC nos vayan a resolver todos los problemas. O sea, tenemos que reducir las TIC, pero aumentar los enfoques en pedagogías con tecnología. O sea, mucho hablamos de TICs, de software, de programas que están disponibles. Hay una gran disposición de programas para facilitar el tema de ambientes híbridos. Pero de nada nos sirve eso, primero, si no los sabemos utilizar, y si tampoco los utilizamos para enfocar en pedagogías que se basen en la tecnología y que tengan verdadero sentido dentro de los contenidos que podemos estar usando. El uso de plataformas unificadas para las instituciones educativas tiene que ser también determinante. Una institución educativa trabaja con una u otra plataforma, debe ambientar a toda su comunidad educativa para que lo haga. No solamente que un profe utilice una cosa, el otro profe otra, el otro profe otra, el otro profe otra, eso genera una disgregación muy grande en los alumnos, docentes y padres, sino que no hay una unificación de criterio en el uso de la plataforma. Y hoy es importante determinar, entender y construir que hay plataformas hechas
para abarcar una institución educativa. Esto que sigue dentro del nuevo perfil docente, ustedes mismos lo manifestaron dentro de las evaluaciones del ciclo anterior, dentro de los ciclos anteriores. Era la de incluir el tema del desarrollo de habilidades socioemocionales. Y hoy más que nunca eso toma fuerza. Entender a un niño que llega a un salón de clase de vez en cuando, algunos días a la semana, o que no llegue, sea cual sea la razón del municipio por no hacerlo, va a implicar que el docente entienda unas nuevas formas de comprender a ese estudiante, de comprender sus necesidades, de comprender en muchos casos que sus papás están sin trabajo, o que se está conectando en la casa de un familiar o de un amigo. Esas consideraciones tienen que ser claves al momento de determinar también que el docente entienda esas particularidades y no solamente sus contenidos. La conectividad para el docente. Hay que mirar alternativas de conectividad remota sin consumo, que es una de las grandes preocupaciones en Colombia y en muchos países del mundo. ¿Cómo me puedo conectar? ¿Cómo puedo encontrar plataformas? ¿Cómo puedo encontrar cosas en las que no consuma los datos que en la mayoría de casos a veces son inexistentes? Entonces, eso hace parte de una nueva estructura del perfil docente con el que seguramente muchos de ustedes, y seguramente todos van a tener que hablar y empezar a perfilar estas características. Y como hemos hablado, y como hemos hablado en otros escenarios, muchos hoy de hecho están criticando el modelo híbrido. Pero el modelo híbrido tiene que ser una alternativa para el futuro, no solamente por el COVID. Tiene que ser una alternativa para el futuro, que genere sostenibilidad. Entonces, dentro del modelo híbrido hay que respondernos ciertas preguntas. ¿Qué y cómo aprenden los estudiantes? Entonces, hay elementos, por ejemplo, lo primero, priorización del currículo. Es lo primero que estamos hablando, ahorita lo hablábamos. ¿Qué es lo simple? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo determinante? Entonces, hay que establecer eso. De hecho, dentro de la priorización del currículo se está hablando de las habilidades del siglo XXI, que ahorita hacemos un breve repaso de estas habilidades y que se está convirtiendo en una de las características primordiales dentro de sus características. Mucha parte de los colegios privados en Colombia hoy están priorizando el currículo basado exclusivamente en el tema de las habilidades del siglo XXI. La entrega de contenido como una tercera herramienta. ¿Cuáles van a ser nuestras estrategias multicanal sin descuidar los esfuerzos para reducir la brecha digital? No vamos a poder resolver el tema digital de tajo, eso está claro, por la conectividad, por el acceso y demás. Pero ¿qué otras herramientas vamos a encontrar por fuera de línea? ¿Cómo vamos a encontrar de ajustar temas en la casa? ¿Cómo vamos a priorizar la asistencia al colegio allí? ¿Qué vamos a lograr hacer? Todas estas son cosas que tienen que construir partiendo de las particularidades que se den en cada institución educativa, en cada contexto, con cada grupo de profesores, con cada asunto con los alumnos que tengamos, con la cantidad de alumnos. Entonces, todas estas cosas tenemos que pensar y las tenemos que ayudar a pensar al interior de su institución. Lo siguiente, la visión de mediano plazo. No se debe pensar solo esto en la pandemia. No, la educación va a seguir evolucionando y tendrá que evolucionar. A partir de esto, seguramente sí. Pero tenemos que pensar también en la sostenibilidad de recursos materiales y los objetivos de nuestro sistema educativo en el mediano y largo plazo. Esto que estamos viviendo nosotros hoy es común. Hace algunos años en otros países que han modernizado parte de su estructura educativa. A nosotros nos llegó por una contingencia. Estamos convencidos de que las modificaciones que hagamos acá tendrán que servir para el futuro. Seguramente tendrán que servir. Pero no lo podemos seguir pensando por el COVID. Ese es el llamado que también estamos haciendo. Modelos híbridos en alternancia, no por COVID, sino también por un montón de características. Por ejemplo, en el caso de nuestra zona, que es la zona rural más grande que tenemos más del 50% del territorio del país, no podemos seguir pensando en la presencialidad solamente por presencialidad. Tenemos que pensar la presencialidad también como una alternativa en el marco de un ambiente híbrido. Miren, estas son algunas herramientas que también les vamos a dejar, que hemos analizado, hemos utilizado, y no solamente para la formación del docente, sino también buenas prácticas y otras herramientas que pueden ser útiles con y sin conexión, con teléfonos y sin teléfonos, con cosas que pueden acceder específicamente a las instituciones educativas. Entonces aquí hay unas herramientas que vamos a poder utilizar de acuerdo
a la estrategia que se defina en el marco de cada institución educativa. Ahora, la gran preocupación no solamente está en tener plataformas, en tener una plataforma, o en tener una herramienta, o en tener una ayuda, no solamente se basa en eso. Hoy la gran preocupación también tiene que ser es en cómo registro a mis estudiantes y cómo sé que están conectados y cómo sé que están haciendo el ejercicio propuesto. Esto también va en búsqueda de atacar algo que es una preocupación inminente, y es el riesgo de abandono. La mayoría de cosas que hagamos no solamente es para facilitar ese proceso de aprendizaje en la escuela, sino para que nuestros niños no se vayan de la escuela. Los esfuerzos tienen que ir encaminados también a esto. La gestión de contenidos digitales es importante porque hay que entender cosas, y ustedes más que nadie lo saben. Hay que comprender la ubicación, hay que entender qué se tiene en línea, hay que entender el colegio qué esfuerzo ha hecho, hay que entender el plan de alternancia de cada institución, hay que mirar si podemos utilizar una u otra plataforma para poder llevar lo que estamos haciendo. Pero lo que sí es claro es que desde el ministerio estamos buscando es que los niños vayan al colegio, vayan, permanentemente, generar alternativas, a lo mejor con menor tiempo en el colegio, a lo mejor con la habilitación de otros espacios dentro del colegio, y con ejercicios, tareas o actividades que sean interesantes dentro de su casa, producto de su propio contexto, y que no necesariamente tiene que servir estar en la casa conectado a una plataforma. Puede ser ejercicios en la casa sin necesidad de conexión, y hacia allá es donde tenemos que avanzar también. Miren, el potencial de estas herramientas reside en el almacenamiento de datos y en el desempeño de los usuarios, por lo cual deben estar integradas como herramientas automatizadas de gestión de centros educativos. Hoy hay herramientas específicas para centros educativos. Nosotros sabemos que existen miles de herramientas, las hemos utilizado, pero el ambiente híbrido implica pensar en cosas que unifiquen el desarrollo de una institución. Y conjuntamente como institución educativa tienen que empezar a mirar eso. No es fácil, no va a ser fácil. En algunos casos no es ni barato, pero también hay alternativas que puedan ayudar a unificar los criterios de conectividad y de presencialidad para los niños y niñas de las instituciones educativas. Ahora, este tema del mediano plazo y el largo plazo en los ambientes híbridos es algo que también vamos a tener que entender, y se entiende cuando comprendemos conceptos de innovación y de gestión del cambio. Hoy se discute sobre cómo incorporar la tecnología en las aulas o de hecho en las casas, pero poco se discute sobre cómo las tecnologías pueden ser un acelerador de pedagogías para mejorar los aprendizajes, reducir las disparidades y empoderar a los docentes y estudiantes. Observen que, por ejemplo, en muchos de los casos, y de hecho en casos que hemos conocido, seguimos utilizando la tecnología para llevar el mismo currículo que tenemos en la presencialidad. Hoy debemos entender y utilizar la tecnología en el marco de cómo priorizamos contenidos y estrategias para hacer más significativo el aprendizaje de los niños y las niñas. Y hacia eso tenemos que volcar parte de nuestra atención a lo que estamos tratando de hacer. Muchos fracasos en el uso de la tecnología han sido porque esta no era parte de un todo, sino que era una pretensión de solución mágica, como que si yo me conecto con mis niños por Teams, por Meet o por Zoom o por donde quieran, resolví mi tema de conexión remota. El problema no es la conexión, el problema no es la herramienta. El problema es lo que estamos tratando de generar en la transformación de ese aprendizaje del niño. Y hacia allá es donde debemos entender que todos nuestros esfuerzos deben ir encaminados a comprender esa relación de la tecnología con la priorización de contenidos, de aprendizajes y adecuación de la institución educativa para que se preparen esto. ¿Desde dónde va a venir el cambio? Es una de las preguntas que se han hecho. Es muy fácil, yo diría en los primeros, no está centralizado. El ministerio es el que nos tiene que decir cómo es el asunto. Desde los ministerios hacia los sistemas. Hay otros que dicen que no, que esto es un cambio que debe venir desde las particularidades de cada región, desde lo centralizado. Pues cada centro educativo debe decidir y decir por dónde es que debe cambiar esto. Eso dicen otros.
Hay otros que dicen lógicamente que esto debe venir desde el medio, desde varios centros trabajando como un clúster y mejorar el tema en conjunto. O sea, las experiencias significativas de una y de otro centro pueden evidentemente ayudar a entender qué es lo mejor para un ambiente híbrido. Y vuelvo y le repito, no un ambiente híbrido en el marco de una pandemia, sino un ambiente híbrido que sea susceptible de permanecer y de sostenerse en esa institución educativa y en el contexto. Desde esta perspectiva, liderar el cambio que estructure una transformación digital a largo plazo, y es un tema que no van a ser solamente los tutores. Esto es una obligación de política pública, es un asunto que tiene que obedecer de quienes toman decisiones y quienes ayudan a tomarlas. Pero si los actores del sistema educativo no se manifiestan, no plantean sus necesidades, no dicen que esto es una necesidad, quien gobierna y quien toma las decisiones va a entender que eso sí está bien. No se trata tampoco de protestar, se trata de plantear soluciones estratégicas para lo que evidentemente debe ser un ambiente de aprendizaje útil para nuestros niños y niñas. Y recuerden que en este ciclo de apertura estamos hablando de esto, es por la necesidad de diagnosticar el lugar donde nosotros estamos ubicados o sobre el cual vamos a trabajar. Y esto es un asunto, por eso también nos referimos a la relación cercana que ustedes deben de tener con los directivos docentes, particularmente con los rectores. Tenemos que empezar a plantear estrategias que sean sostenibles financieramente, sostenibles administrativamente, pero que estos directivos docentes asuman su tarea también de directivo, que es tomar decisiones para adecuar en muchas circunstancias, escenarios y áreas que el colegio va a necesitar para este tipo de relaciones. ¿Alguna pregunta hasta allí? Reflexión, comentario. ¿O se durmieron ya? No creo. No, profe, lo que pasa, pues según se ve de tantas inversiones que hay en cada Secretaría de Educación, que si uno va a mirar a las instituciones, ni siquiera está la inversión del 20% de computadores, de estructura. Empezando por los puntos digitales, de pronto, aquí decía la Secretaría en un tiempo que estábamos 100% conectados y llegó la pandemia y nos damos cuenta que no hay ni el 10% de conectividad. Entonces, mirando que en los colegios los internets no funcionan, empezando por eso. Entonces, ahora sí que menos, si en un colegio no hay conectividad, si a veces nosotros los docentes mayoría, el internet aquí es muy bajito, hablan de 30 megas, de 100 megas, y uno mira no alcanza ni a llegar 5. Ahora uno mira a los estudiantes que en casa, que mayoría en casa, mirando nuestra situación, nuestro contexto, son paupérrimos, no tienen ni un celular, no tienen para conectividad. Entonces, a esto hay mucha problemática. Debido a que mayoría de nuestros compañeros, respetando ya los compañeros que se van a pensionar, dijeron, bueno, nosotros nos pensionamos, no necesitamos de la tecnología, y mire que los cogió en un momento tan importante que ellos decían que para qué la tecnología, que ellos se sentían arcaicos, y mire que tocó en mayoría de instituciones, yo creo que compañeros, dictar cursos básicos a los compañeros para poder tener esas guías tecnológicas. Entonces, es algo muy difícil donde ya el profesor, yo ya me voy a pensionar, yo no, eso para qué me sirve, colabóreme ahí y todo eso. Entonces, son situaciones que el ministerio no ha mirado cómo estamos realmente los docentes en cuestiones de tecnología. Mire que lo sincrónico, asincrónico, muy pocos estudiamos virtualmente, entonces no tenemos de pronto ese, ¿cómo le digo?, ese bagaje de yo decir, venga, yo armo una clase virtual con toda esta documentación como realmente lo muestran las universidades. Entonces, de pronto sí nos falta capacitación a nosotros los docentes de cómo se debe desarrollar un módulo virtual y cómo se debe trabajar, con qué plataforma y qué se tiene que hacer hoy en día, ¿no?
Gracias, Luis. Mire, el tema evidentemente sí se ha estudiado. En conectividad digital en Colombia está muy regular, eso es una realidad. Pero nuestra preocupación aquí es precisamente entender esa problemática para resolver otra, que es el asunto de la educación de niños y niñas. Una herramienta en lo digital, seguramente lo digital, y seguramente tenemos que avanzar a entender cuáles van a ser nuestras mejores estrategias para eso, que es lo que les voy a mostrar a continuación con lo que tengamos. Hay que tratar de identificar las potencialidades como nosotros tratamos de hacerlo y buscar alguna alternativa. Formadores y tutores, conjuntamente debemos buscar esas alternativas, precisamente porque conocemos la realidad de nuestros docentes. Jorge, ¿puedo decir una cosita aquí a propósito de esto? ¿Qué pasó en el taller anterior? En el taller anterior nosotros no utilizamos ninguna herramienta digital espectacular. Utilizamos la cabeza para hacer unos procesos de análisis de unas imágenes, de unas fotos. Entonces pienso que es importante que ustedes ayuden a ver a los profes que así uno tuviera las herramientas, conectividad y todo, eso no resuelve el problema pedagógico. El problema pedagógico es el más importante, por eso siempre la variable docente será la variable más importante de la educación. Porque con una fotografía se pueden hacer maravillas para llevar a los niños a desarrollar habilidades de pensamiento, claro, con las herramientas mucho más, pero miren que uno necesita desarrollar la capacidad como profe de las interacciones, de agenciar interacciones que ayuden y luego lo otro pues va siendo una ayuda. Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta porque a mí me preocupa mucho que nos dejemos llevar por los discursos en los que estamos como hablando de lo que nos falta y hablando de que alguien debería suplir lo que nos falta. Y hay algo que nadie puede suplir y es la capacidad del docente de generar interacción. Eso a propósito del taller anterior. Gracias. ¿Alguna reflexión adicional? Y seguimos. Sin embargo, profe, permítame decirle que esas imágenes no nos las hubieran podido mostrar si nosotros no hubiéramos tenido cómo verlas, es decir, conectividad y un dispositivo electrónico. Entonces, dentro del ejercicio que quizás me quedó faltando, que no hubo la oportunidad de manifestar en la STS anterior, es el proceso o la postura desde la mediación docente. Quizás hizo falta un poquitín incluir en ese proceso de pensamiento crítico que no se forma solo, sino a través del ejercicio de la formación, de la repetición, de la enseñanza. Tú solo desde el incluyes maestro. a tus profes, ¿vale? Y no estoy de acuerdo con que no hubieras podido mirar las imágenes porque tú hubieras podido escoger y seguro vas a escoger mejor que las que yo hice. Y las imágenes digitales están, pero también hay muchas imágenes que ruedan en la realidad con las que se pueden hacer estos ejercicios. Pero para el ejercicio puntual, lo voy a dejar hasta acá un porque proceso de interacción, sea presencial o virtual. Tomo el tiempo. Sí. Oh, claro, y lo hablamos. La interacción es fundamental. El tema es cómo escogemos esos escenarios no solamente para interactuar en la virtualidad, o que la virtualidad es tan solo un escenario para la interacción. Esa es nuestra gran tarea, identificar eso. Muy bien. Miren, en el marco de lo que se ha planteado para este año, hay dos ciclos. El primer ciclo que es nuestro ciclo de apertura. Estamos hablando de algo que estamos hablando rutinariamente. Las generalidades de los ambientes de aprendizaje, seguramente de sus dificultades, de sus problemas, etcétera. Pero nuestra tarea hoy es identificar con lo que nos vamos a encontrar para facilitar la apropiación de contenidos y aprendizajes. Esa es nuestra tarea en este ciclo de apertura. En el ciclo 1 vamos a hablar un poco de la gestión del currículo, en el ciclo 2 la gestión de las personas, y en el ciclo 3 la gestión del tiempo, espacios y recursos, enmarcados dentro de una estructura híbrida y de alternancia, que es el mensaje que se tiene para todas las entidades territoriales. Presencialidad va a haber, esa es la directriz. Y hacia allá tenemos que orientar nuestros componentes. Por eso decía, el componente hoy de virtualidad
tengámoslo, pero la directriz hoy es presencialidad, hay que estar allá, interactuando, comunicándonos y teniendo relación con docentes y alumnos. Esa es la directriz. Ahora, esto es algo que vamos a hablar en los ciclos siguientes, no me voy a detener acá mucho, porque quiero concentrarme, digamos, en esto. Mire, dentro de los ambientes híbridos hay algo que es interesante que se quede como concepto. Lo híbrido no es que se esté hablando de manera nueva en la educación, no es que sea muy actual. El concepto híbrido viene de dos elementos, particularmente de un concepto que integra. Entonces, el concepto híbrido constituye la posibilidad de continuo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que puede verse como una expansión y continuidad de lo presencial y no presencial, de lo sincrónico y lo asincrónico, en el ambiente de aprendizaje. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a encontrar esas alternativas en la hibridación. ¿Qué modalidad? ¿Presencial? No presencial, perfecto. ¿Con qué recursos? ¿Digitales o análogos? ¿Con qué ritmos de trabajo? Con decisiones del estudiante, del docente o de la capacidad de su familia para entender también este mensaje. ¿Con qué interacciones? ¿Con la escuela, en la casa? ¿Con qué roles? Con los roles que juega el docente, el estudiante, la familia. Esto no lo hace solo la interacción docente-estudiante. Por eso el modelo híbrido habla de integrar todas estas opciones y de cómo jugamos con todo esto. No solamente para facilitar la logística de la presencialidad, sino también para facilitar los aprendizajes en un escenario. En estas opciones de hibridación, la virtualidad se parte solamente del recurso. Solamente el recurso. Lo demás es como jugar con cada una de estas cosas y empezar a montar un modelo que sea útil en los escenarios en los que nosotros nos desenvolvemos. Pero aquí no nos podemos quedar y tenemos que evolucionar ya a decir que es que porque no tenemos internet o porque no tenemos conectividad no podemos educar. Para nada. Para nada. Esto hay que evolucionarlo, hay que cerrar esa página y continuar con nuestra principal obligación, con nuestra principal tarea. La conectividad es un recurso, pero sí están los otros, están los roles, están las interacciones, están los ritmos de trabajo, están las modalidades que tenemos evidentemente que facilitar para que esto pueda tener sentido. Mire, desde esta perspectiva, la práctica pedagógica asume un papel determinante en la gestión de los aprendizajes. ¿Y qué es la práctica? Una práctica social objetiva, intencional e intencionada, en la que intervienen los significados, percepciones y acciones de los agentes implicados en este proceso. Por eso hablamos que la integración involucra a todos los actores, precisamente para hacer algo significativo en los aspectos político, institucional, administrativo y normativo, que según el proyecto educativo delimitan la formación del maestro. Entonces, en estas circunstancias, dentro de la conceptualización de lo híbrido y dentro de la práctica pedagógica, esencialmente lo que nosotros estamos haciendo de manera eventual, predicarle significado e intencionalidad para que tome mayor sentido dentro de la hibridación. Entonces, en el marco de esta propuesta, ¿qué vamos a propiciar? Espacios para que los docentes realicen procesos de reflexión sobre su propia práctica, que es nuestro primer ejercicio en este ciclo, entender ese diagnóstico, mirar qué es lo que estamos haciendo, revisar las estructuras de alternancia, revisar qué posibilidades tienen en el currículo, revisar cuál va a ser nuestro ejercicio en la práctica. Ese es nuestro ejercicio inicialmente, porque sí o sí tenemos que preparar todo nuestro proceso del año para lo que se nos va a venir dentro de la presencialidad real que el país tiene determinado para la educación. Quiero concentrarme en esto, muchachos. Miren, las competencias del siglo XXI, como conceptos clave dentro de la estructura de hibridación, recoge también los elementos y herramientas necesarias de esa estructura del docente con sus alumnos en el marco de comprender otras cosas, de hecho, de sobrepasar los componentes y contenidos propios del currículo. Entonces, mire, capacidad de aprender a aprender, capacidad de aplicar conocimientos en la práctica, capacidad de análisis y síntesis,
capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones, las habilidades interpersonales, capacidad para generar nuevas ideas, comunicación oral y escrita, resolución de problemas y toma de decisiones, capacidad crítica y autocrítica, etc. ¿Qué es el mensaje con el tema de las competencias del siglo XXI? Que el contenido, el ABC, hay que sobrepasarlo. Por eso queremos hacer tanto énfasis en eso. Hay un asunto que es prioritario, que es importante, que se necesita y que seguramente en las áreas y en lo disciplinar sabemos que puede ser importante. Pero hay cosas que tenemos que seguir rescatando en las formaciones y en las interacciones con nuestros docentes. Unas competencias que son estas que estamos manifestando aquí, que van a complementar el resto de procesos de formación, lo van a complementar. E indudablemente nuestra capacidad para diagnosticar no solamente a los estudiantes y diagnosticar a los docentes para facilitar esas interacciones en el marco de estas competencias. Y eso es importante, sobre todo en lo que vamos a vivir de lo presencial, de lo no presencial, de lo sincrónico, de lo asincrónico, para poder entender todo eso. No entendemos a nuestra comunidad, va a ser difícil que podamos plantear una estrategia u otra o ayudemos a plantear una estrategia u otra. Por eso hoy estamos hablando de las competencias del siglo XXI como herramientas facilitadoras y que pueden ayudar a priorizar todas estas competencias para la básica primaria. Ahora, miren, hay unas relaciones lógicas que se dan dentro de lo presencial, dentro de lo no presencial, dentro de lo sincrónico y lo asincrónico. Y cómo muchos de estos recursos y estos escenarios los adoptamos para nuestras necesidades y para facilitar lo que evidentemente necesitamos llevar. A trabajo en casa, ¿cómo? ¿Cómo a trabajar en casa? De acuerdo a las circunstancias analizadas o diagnosticadas, digital o análogo, actividades no necesariamente en tiempo real, lo asincrónico, lo que podemos hacer en tiempo real o de manera simultánea, qué podemos hacer cara a cara. Entonces esto implica varias cosas. Los roles y las responsabilidades de muchos actores, propiciar, garantizar y fortalecer el aprendizaje autónomo. ¿Cómo vamos a dar seguimiento al aprendizaje? ¿Cuáles son toda esta diversidad de actividades, estrategias y experiencias que podemos promover y facilitar? Las interacciones, que es lo que más hemos hablado, esto es clave. Pues la interacción tiene diversas formas de hacerse. Y los recursos sobre los cuales vamos a disponer. Entender esta lógica nos va a permitir generar y promover espacios de aprendizaje de acuerdo a las circunstancias que se hayan analizado o detectado o diagnosticado en cada uno de los escenarios en los que ustedes se desenvuelven. ¿Para qué? Para llevar esos contenidos, experiencias o priorizaciones que son determinantes al momento de establecer los contenidos o las rutas o las experiencias en la básica primaria. Miren, el rol del docente es algo que evidentemente es fundamental. A usted no le van a resolver todas las dificultades que los docentes tengan, pero a lo mejor sí pueden llevarle ciertas experiencias y ciertas soluciones para que se le faciliten ciertas cosas. Lo primero que hay que ayudar a entender dentro de los diferentes guías o dentro de las diferentes estructuras curriculares es que se puede hacer remotamente, que se puede hacer presencial, que se puede hacer sincrónico y que se puede hacer asincrónico. A partir de recursos, de los análogos que pueden ser muchos, y a partir de los digitales que también pueden ser muchos. Unir, o sea, definir todos esos ingredientes para una misma receta es algo que se hace allí, conociendo lo que pasa en el marco de cada institución, conociendo las particularidades de los docentes, conociendo cómo llegan los estudiantes e identificando las intenciones que también tenga el directivo docente con el tema de la alternancia, con la comprensión de lo híbrido y cómo nosotros también, cuando le expliquemos esto al directivo docente, entienda que esto hace parte de lo que queremos como país, de una necesidad inminente que tenemos hoy. Y principalmente lo que hablamos ahorita, el docente tiene un rol clave. ¿En qué? En el uso de los recursos, en un lenguaje asertivo, en un motivador, en aquella persona que está orientando y facilitando los recursos pedagógicos, que retroalimenta y que evalúa formativamente. Los componentes de evaluación, con un año como el que tenemos y como el que hemos tenido, como el que seguramente tendremos que ajustar este año, va a implicar unos nuevos lineamientos para el docente, que el docente entienda otras cosas y que aprenda otras cosas y que esté abierto a aprender otras cosas.
El docente que hoy necesitamos en Colombia es ese. Un docente que tenga una apertura distinta, que por todos los años que tenga en la docencia, tiene que entender que nuestra realidad hoy es otra. Y que de hecho le estamos solicitando esa apertura. Y que a lo mejor le podemos propiciar herramientas para que se pueda formar en cosas que seguramente no dice. Muchos de nuestros docentes les da miedo manifestar que tienen dificultades para manejar una u otra herramienta. Tenemos que también facilitar esos canales de comunicación con nuestros docentes para poder generar este tipo de estrategias que creemos que son claves y que el país cree que son claves y que son determinantes. Es así como hay aspectos que ustedes pueden empezar a utilizar, que son herramientas que les vamos a entregar también del día de hoy. ¿Qué se puede hacer entendiendo los recursos, las herramientas y demás? La planeación educativa se puede hacer presencial, no presencial, sincrónica, asincrónica. La prioridad de este tipo de cosas las hacen ustedes también con sus docentes, las hace cada institución educativa. El trabajo autónomo independiente de los estudiantes, ¿qué tan prioritario puede ser presencial o es más prioritario en lo no presencial? ¿O toma más forma en lo asincrónico o toma menos forma en lo sincrónico? ¿Con qué recursos puede hacer todo esto? Este tipo de plantilla es la que a nosotros nos tiene que servir para empezar a generar procesos de planificación en las áreas disciplinares y de hecho en las intervenciones que tengamos en la institución educativa para llevar esta interacción de la no presencialidad, la presencialidad, lo sincrónico y lo asincrónico para que tenga sentido en la planificación. Pues el mensaje que hoy se quiere dar dentro de los ambientes híbridos de aprendizaje, no solamente para la planeación, es que puedan determinar que no todo lo vamos a hacer asincrónico y no todo no lo vamos a hacer no presencial. Hay ejercicios que hay que hacer ya presencial. Tenemos que buscar que nuestros alumnos vayan a las instituciones educativas y que a partir de los recursos y herramientas que tengamos, facilitar la estructura curricular para que esto tenga sentido. Hay algunos ejercicios que les vamos a dejar también dentro de la documentación de ejemplos de la modalidad, de la actividad, del recurso y del tipo de trabajo. Eso va a implicar o va a llevar un tema práctico que seguramente van a hacer, como por ejemplo esto. Esto se lo vamos a enviar. Entonces, ¿de qué se trata esto? Ahorita que terminemos, lo toman y por favor, traten de hacer un ejercicio en sus casas, de acuerdo a lo que se van a enfrentar. Traten de hacer una configuración didáctica, una guía de aprendizaje, una secuencia, una bitácora, unidad, lo que quieran en el marco de lo que van a ser sus necesidades para esta vigencia. Que hayan acompañado o que puedan acompañar y proponga una serie de actividades donde ubique lo que hemos venido hablando. Aparte de la introducción, ¿qué voy a aprender? ¿Y eso qué sentido tiene en lo presencial, en lo no presencial, en lo sincrónico, qué tipo de recursos voy a utilizar? De esa forma, tengan la plena certeza que se van a encontrar que no solamente lo digital es el primer recurso para utilizar, no solamente lo digital. Con una construcción de ese tipo, ustedes pueden ayudar a sus docentes a que entiendan que pueden tener otro tipo de recursos, a que pueden tener otro tipo de herramientas sobre lo que se aprende, sobre el sentido que se siente, de cómo avanza, de cómo se evalúa, qué ha ido aprendiendo. Entonces, este tipo de ejercicios es importante, no lo vamos a hacer acá, porque tampoco es el tiempo que tenemos para esto, pero sí lo que tenemos acá es llevarlos a que reflexionen sobre herramientas que sobrepasen las necesidades tecnológicas o digitales y que puedan apropiar, de acuerdo a ese diagnóstico que hicieron, o con la información de que disponen en cada institución educativa, de cómo pueden plantear mallas como estas en el marco de las necesidades híbridas que tenemos que tenemos hoy. Y eso lógicamente va a implicar hacer ajustes dentro de las reflexiones y dentro de las interacciones que tenemos con todos nuestros docentes y lógicamente lo que van a tener los docentes con sus estudiantes. En esta etapa, en este ciclo de apertura, lo importante es empezar a pensar cómo vamos a hacer. Estoy escuchando yo, hay un micrófono abierto, para que por favor me ayuden con eso. Entonces, en el marco de esto, es un ejercicio básicamente que fundamenta
las posibilidades que se tienen en el área, las posibilidades que tienen ustedes como tutores y las posibilidades que pueden llevarle al docente. Mire, realmente yo sé que es duro entender lo que tenemos como país, que tenemos dificultades en infraestructura, que tenemos dificultades logísticas, que tenemos dificultades tecnológicas. Eso es claro para todos nosotros, eso es clarísimo. Pero también creemos que hay un objetivo superior. Ese objetivo superior es que podamos llevar unos docentes con herramientas distintas y que podamos generar calidad en lo que estamos haciendo. De que esto es esencialmente lo que recogimos en la encuesta que hicimos ahora. El docente como protagonista, priorizando un derecho que tenemos que es la educación, con un atributo que es la calidad. Así eso lo podemos juntar con herramientas que faciliten ese diagnóstico preliminar que es nuestra primera tarea en este ciclo y que se puedan hacer ajustes, no solamente a lo curricular, sino a las intervenciones que tenemos con nuestros estudiantes, es el mejor insumo que podemos dejar en el marco de esta estructura híbrida de los aprendizajes. Esto no lo voy a tocar acá porque lo vamos a tocar en el tema de evaluación. Y simplemente lo que queremos dejarles con estos muchachos y muchachas, básicamente que se lleven en esta primera etapa, dentro de los modelos híbridos, una reflexión que involucra muchas aristas. La primera es que eso es lo que está hablando hoy en Colombia. Ustedes hacen parte de ese ecosistema de la educación en Colombia, una parte muy significativa, y que hay que tener una posición respecto a eso, una posición crítica y reflexiva. Pero también, como ustedes son actores que facilitan y promueven el cambio, también tengan una posición de lo que hoy estamos entendiendo como derecho. Ese derecho a la educación de muchos niños y niñas, y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, nuestro entusiasmo, nuestra creatividad para propiciar esos cambios que debemos generar allá, que sobreponernos a ese montón de dificultades que tenemos y generar caminos para que esto se pueda ejecutar y se pueda desarrollar. Esa es nuestra gran tarea. Hoy es nuestra responsabilidad con el país y con las regiones propiciar eso. Nos van a llegar críticas, nos llegan críticas de todo tipo, que no tenemos conexión, que no tenemos infraestructura, que el gobierno nacional no apoya, que no aprueban, que la vacunación va a ser muy tarde, de todo, de todo. Pero yo sí les quiero pedir, en el marco de lo que nos une como educadores, es que nuestro objetivo es un objetivo superior. Y nuestro objetivo superior tiene que llevarnos a tratar de buscar las fórmulas, de encontrar las alternativas para esto que les estamos diciendo, que tenemos que enfrentarnos a unas nuevas realidades y que esas realidades van a implicar un esfuerzo adicional de nosotros para entender al directivo, para ayudar a nuestros docentes, para facilitar la aprendizaje de nuestros estudiantes a partir de estos nuevos modelos que son los que se están hablando en todo el mundo. Colombia no es ajeno a eso, independiente de sus dificultades, pero nos toca empezar a generar procesos de adaptación. Y en este proceso de adaptación, la idea es que el directivo docente, los entes territoriales entiendan que tienen que hacer también modificaciones a sus estructuras, a sus inversiones, a su tecnología, para que esto crezca y pueda sostenerse. Es el llamado, pero hoy nuestro llamado, nuestro objetivo es otro completamente diferente, que involucre verdaderamente esas transformaciones. Son algunas preguntas de cierre que queremos poner en consideración, pero lógicamente también están abiertas reflexiones adicionales, preguntas, comentarios y demás. No sé, alguien que quiera hacer su aporte, su pregunta o su intervención, lo que quiera. Pero antes de que intervenga alguno, pues les digo lógicamente que recuerden que en este ciclo de apertura nuestro objetivo es el diagnóstico, entender a dónde llegamos, qué tenemos que podemos empezar a propiciar. Esa es nuestra principal tarea. Pero lógicamente también empezar a aunar un camino para todo esto que se nos viene, que necesitamos adecuar nuestras instituciones para esto, con todos los argumentos que tenemos como país para decir que la presencialidad realmente hoy es la alternativa. Bien, ¿alguien algún comentario, duda, pregunta, inquietud? Profe Jorge, buenos días. Hola. Habla Adriana. Pues frente de este
protocolo que se nos muestra de gestión de ambientes híbridos de aprendizaje, yo creo que muchas instituciones educativas están transitando en este proceso en este año 2021. El año pasado fue un año que nos convocó a experimentar y trabajar sobre la marcha en ciertos procesos, y ya este año, pues, de acuerdo a esa experiencia y ese diagnóstico también que se hace a ese inicio de año, este año 2021, para contar cómo nuestros estudiantes, el contexto en el que ellos están ahorita, enfrente de cómo ha avanzado este tema de trabajo en casa, pues ayuda también a pensar en situarse. Por ejemplo, el año pasado en el establecimiento educativo, pues los encuentros virtuales no eran una posibilidad, pero a final de año se vio una experiencia en que sí se podía ir integrando esas clases. Este año, pues ya se van implementando y se van ajustando tanto encuentros virtuales de manera sincrónica como asincrónica. Entonces ahí estamos viendo cómo también se van gestionando esos ambientes y se va generando ese aprendizaje en torno a lo que nos convoca hoy en cuanto a estos elementos. Y obviamente que también va en parte de esta responsabilidad social que tenemos todos los docentes, y que ellos están muy comprometidos en este sentido de brindarles a los estudiantes las características y las posibilidades que tengan ese trabajo de acompañamiento en casa. Entonces me parece muy oportuno, ya muchos establecimientos están haciendo sus reflexiones y sus propuestas frente a este trabajo mientras se pueda dar la alternancia como tal aquí en Barrancabermeja, ¿no? Hablo específicamente. Entonces se está haciendo esos procesos y me parece muy, muy importante este tema que nos convoca. Adriana, mire, eso que estás manifestando, digamos que nosotros, nosotros formadores y tutores, lo que tenemos que hacer es dinamizar esa estrategia. Nosotros tenemos que ser parte muy significativa de una solución que, entre otras cosas, debe sobrepasar esto que estamos viviendo. Yo creo que es el momento para que la educación en Colombia se transforme, y se transforme lamentablemente a partir de una contingencia. Estamos notando que hay muchas otras formas, que tenemos muchos otros recursos, que podemos acceder a muchos otros tipos de información, que podemos mirar verdaderamente el tiempo que es significativo para un estudiante dentro y fuera del colegio. Yo creo que nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Y como tú lo dices, lógicamente el año pasado, los ciclos que se ejecutaron se fueron dando en la medida de que pensamos que la contingencia estaba y que pensamos que iba a salir. Entonces, los ciclos de gestión, por ejemplo, tuvieron unas modificaciones. Empezaron de una forma, luego la educación remota, luego qué vamos a hacer en el aula universitaria, luego qué vamos a hacer entonces en la casa. Entonces, eso fueron ajustes que fueron dando en la medida que íbamos pasando por todo esto. Pero hoy, lo que estamos tratando de enviar como mensaje hoy es que hoy es una realidad mucho más importante y que sobrepasa esta pandemia, sino que puede ser verdaderamente una herramienta para facilitar unos nuevos caminos para la educación, no solamente en Colombia, en todos los lugares nos estamos dando cuenta de que esto es importante, de adecuar los nuevos componentes de la educación es lo que verdaderamente vamos a necesitar. Y esa tarea inicial con la que los tutores deben de llegar es esa, a indagar, a reflexionar, a ayudar a pensar, a ver con qué me encuentro, el docente qué, está reaccionando, el directivo docente entonces, ¿a dónde es que va? Esta es una tarea que nos convoca a todos como entes de este sistema y que nos tiene que llevar a pensar decididamente sobre lo que estamos haciendo. No sé si Sonia quiere tocar un poquito allí algo y un par de intervenciones más. Siempre esas preguntas de cierre a mí me dejan pensando cómo lograr que cuando se haga la pregunta de la institución, la pregunta dinamice, ¿no? Es un poco, es lo que me queda. Y me parece que la clave ahí en las explicaciones de Jorge les puede ayudar mucho, ¿no? Cómo presentar estos elementos para que a la hora de pensar en cómo se puede vivir un ambiente híbrido de aprendizaje en la institución, ya los docentes vayan con muchas ideas, o sea, que no lleguen a pensarlo de cero en ese momento, y eso es parte de la dinamización que necesitan hacer ustedes, ir dando ideas, ir mostrando un poco como en esa dinámica, y esto se podría hacer, y aquí en la institución podemos hacer esto, lo otro, para que, o sea, creo que el contexto y el diagnóstico es muy importante que ustedes lo hagan previamente para que cuando presenten esto
vayan presentando las alternativas y ya cuando se haga la pregunta ya haya como suficiente ambiente para empezar a buscar la solución. Porque si no, corremos el riesgo de volver a cerrar, ¿no? Como esa tendencia a veces de ver difícil este asunto y necesitamos que ya estén abiertos a decir esto es una oportunidad y la vamos a tomar. Eso podría aportar. En esa medida, lo que dice Sonia, nosotros hemos tenido la oportunidad de revisar muchos planes de alternancia, ¿no? Nos hemos dado la tarea de conocer muchos planes de alternancia, que en algunos casos, no en todos, se quedan en el formalismo de un formato. O sea, se queda, vamos a hacer alternancia y pon lo que es necesario para cumplirle algo que les están solicitando. Nosotros yo creo que tenemos que hacer una tarea un poco más allá. O sea, aparte de interpretar y conocer lo que está hablando de alternancia, es plantear cosas que le sirvan al proceso educativo. Y esa es la labor nuestra. Nuestra labor sobrepasa una labor administrativa, sobrepasa una labor operativa, un asunto que adecua lógicamente los aprendizajes y conocimientos que se tienen de toda una comunidad para que eso sea efectivo. Y hacia allá, digamos que la invitación que nosotros queremos hacerles con ese tema de la gestión de aprendizajes. O sea, nuestro papel tiene que ser un papel reflexivo, diagnóstico, de análisis, que sirva para poder implementar cosas en el interior de la institución y que haya conciencia dentro del grupo de directivos y de docentes que eso tiene sentido, que es importante y que lo estamos hablando con completa naturalidad. Merlin. Hola, sí. Quería decir para la segunda pregunta que está aquí en la diapositiva, que creo que el ejercicio que decía Jorge Mario de tomar una guía y mirar estos aspectos híbridos en cuanto a la modalidad, en cuanto al recurso y en cuanto a la comunicación, creo que se hace bastante interesante hacerlo con los maestros, tomar una misma guía de ellos o que alguno quiera aportar o que nosotros podamos presentar. Y como los profes, pues el año pasado era totalmente remoto y este año vamos a tener esa hibridación, sería interesante como, bueno, profe, tenemos esta guía porque ya es un material elaborado, ¿cómo podríamos usar esta guía y convertirla, ¿sí? para el uso híbrido? ¿Qué agregaríamos en cada uno de esos momentos? ¿Qué agregaríamos para el momento remoto que van a tener los estudiantes de su trabajo en casa? ¿Qué agregaríamos para fortalecer el aprendizaje cuando estemos en la institución a partir de eso que ellos han creado? Entonces, consideraría que esa sería una manera para ayudar a los profes y que en el acto y en la realización misma del ejercicio ellos puedan enriquecer lo que han creado, generando como esa unión de estos diferentes estilos y formas que vamos a tener en el ambiente híbrido. Merlin, y eso es lo que finalmente estamos llevando a que suceda eso. Primero, que haya una nueva interacción con los docentes, y dos, lógicamente, que se pueda establecer un mecanismo, una herramienta que también le ayude a los docentes a organizar seguramente muchas ideas que tienen y cómo la pueden organizar en el marco de lo que se está hablando. Porque en muchos planes que hemos visto de alternancia, nosotros no hemos visto el nivel de especificidad, o el docente cómo entra a intervenir, o cómo es el juego. Es el componente administrativo de la alternancia, que tiene o no tiene antibacterial, que tiene o no tiene tapete, que no. Nosotros tenemos que sobrepasar y complementar eso de la alternancia con lo que es el objetivo superior nuestro, que es el tema de cómo fortalecemos esos lazos internos para efectivamente llevar prioritariamente los contenidos que sean claves en básica primaria. Eso es la tarea reflexiva nuestra que nos convoca en este ciclo con el tema de gestión. No sé, ¿alguien más? O si no, porque yo les doy tiempo para que vayan a hacer el almuerzo y para poderles enviar todo lo del día de hoy. Bueno, compañeros, miren, digamos que la intención en esta primera jornada, aparte de mirar disciplinarmente el tema del lenguaje, también empezar a mirar reflexivamente lo que todos los días nos están diciendo, lo que nos están manifestando todo el tiempo respecto al tema de la alternancia, involucrar asuntos que estamos poniendo dentro de nuestro discurso como la educación híbrida. Y eso lo hacemos básicamente porque ustedes son unos líderes importantísimos dentro de la educación en Colombia, básicamente para la primaria y básicamente
en los lugares donde más dificultades tenemos para acceder. Entonces, si ustedes tienen esto apropiado, lo interpretan, pueden llevarlo ya a discutirlo en sus comunidades, pueden llevarlo a discutirlo ya con sus rectores, con sus docentes, esto va a tomar significado. Entonces, para que se queden con eso acá y listo, es para que lo lleven allá y los pongan en consideración, hagan las elaboraciones, trabajen con todo esto, que es lo clave, y ese es nuestro llamado. Entonces, por esto también nosotros quisimos dejar un día en esta semana, que no tenemos formación, es precisamente para que toda la información que van obteniendo en estas charlas, más la documentación que les vamos a enviar en el transcurso de la tarde y esta semana, es precisamente para que la puedan estudiar, puedan revisarla detenidamente, puedan empezar a plantear sus planificaciones y sus agendas y empiezan a determinar cómo van a ser sus intervenciones. Precisamente para eso estamos y para eso queremos hacerlo de esta forma. Entonces, no siendo más por el día de hoy, nos vemos mañana a 7:30 de la mañana en el enlace que están en las agendas. Y listo, pues, no más. Muchas gracias. No sé si solo quieren decir algo más. No, Gracias, profe. mañana nos vemos para Gracias. educación. Muchas gracias. Gracias. Tomás. Gracias. Bueno, hasta mañana. Gracias. Gracias. Buen día Mañana. para todos.